Bueno, el día de hoy quiero dar las gracias a ABC y a todos sus organizadores por permitirme estar aquí y por expresarles y contarles un poco una vida cotidiana en México. Es una vida llena de coraje, como lo acaban de decir, pero yo lo que digo es que es una historia de amor que puede sentir una madre hacia un hijo, y creo que es el amor más puro e incondicional que existe en el mundo, el de un padre hacia un hijo o el de una madre hacia un hijo. Y ese amor fue el que me hizo a mí reaccionar a lo mejor de otra manera después de que mi hijo, un 11 de julio del 2005, mi hijo Gualberto Wallace, fue secuestrado en México. En México, desgraciadamente, vivimos el problema del secuestro y es cada vez más común. Y bueno, yo me tuve que enfrentar no únicamente a los delincuentes y a los secuestradores, me tuve que enfrentar a un sistema en México que no está dando resultado, desgraciadamente, a la ciudadanía. Yo me dedicaba a la educación, era directora de una escuela. Creo firmemente que a través de la educación es donde podemos transformar al ser humano y es donde podemos inferir en él para que no se comporte de una manera que agreda a la sociedad. Todo esto que ustedes ven aquí es lo que yo he tenido que hacer, ir buscando a cada uno de los secuestradores de mi hijo. Ellos, cuando se lo llevaron, yo fui, puse la denuncia en la autoridad y yo supuse que ellos me iban a ayudar. Cuando yo me di cuenta que esto no pasaba, me organicé con toda mi familia y empezamos a buscar a mi hijo. En ese buscar a Hugo fui encontrando a varios de los secuestradores que están aquí en esta lámina. Pero lo más aterrador fue cuando me enviaron una foto de mi hijo ya secuestrado, que pueden verla de aquel lado, en el que está vendado y desnudo, en la cual me pedían el rescate para poderlo devolver. Yo fui a la policía, entregué la fotografía para decir lo que me habían enviado y como respuesta recibo otro comunicado de los secuestradores para decirme que las fotos que me habían enviado no era para que yo las entregara a la policía, eran para que yo supiera y tuviera la certeza que ellos tenían a mi hijo. Ante eso, de verdad me sentí desprotegida, me sentí sola y aparte me sentí muy vulnerable porque yo no sabía en quién confiar. Entonces fue ahí donde tuve que sacar el coraje para poder salir adelante, porque yo sabía que el llorar y el quedarme en mi casa no iba a ayudar en nada para encontrar a Hugo. Yo sabía y yo quería encontrarlo, yo quería que él regresara a casa sano y salvo. Al principio yo le pedía a Dios que no le pasara nada, le pedía y le rogaba a Dios que no le tocaran, no lo dañaran. Después, conforme fueron pasando los días, le pedí a Dios que estuviera secuestrado porque yo sabía que a través del dinero lo podrían regresar a su casa. Y ahora lo que busco es su cuerpo, porque hasta el día de hoy no he encontrado el cuerpo. Los secuestradores que ya están en la cárcel no me han querido decir dónde está el cuerpo de mi hijo. Pero lo más importante aquí es transmitirles a ustedes que cuando uno se ve ante una situación así, uno no sabe de lo que es capaz. Si a mí esto me hubieran preguntado, si yo era capaz de hacer todo lo que hice, como fue hacer investigaciones, disfrazarme, enfrentarme a uno de los secuestradores, que es el jefe de la banda, que es César Freire, que es el que está en medio. Él mide 1,90 de estatura, pesaba 120 kilos, y cuando yo me enfrenté a él cuerpo a cuerpo, en un arrojo de desesperación, y le pregunté por mi hijo, él como respuesta me sacó un arma y me la puso enfrente de la cabeza. Cualquiera hubiera pensado que fui una irreflexiva, que fui una imprudente, y lo fui, pero
de alguna manera ahí me di cuenta que cuando uno busca algo, no importa lo que tenga uno que hacer para conseguirlo. Y yo sabía que estaba buscando a mi hijo. Era lo más importante para mí saber dónde estaba y no me importaba si en ello me iba la vida. En ese momento, cuando yo me vi vulnerada de que me iba a disparar el jefe de la organización que secuestró a mi hijo, de veras, como una forma milagrosa, mi hermano llegó. Mi hermano iba conmigo en el momento de que íbamos detrás de él. Mi hermano se le fue a las piernas, lo derribó, hizo que él soltara la pistola y bueno, algo que casi nunca pasa en México, bendito sea Dios, ese día sí pasó un policía honrado y me ayudó a someterlos y el hombre decía que él no era el secuestrador. Yo ya tenía mucha información de él y yo sabía que él traía un tatuaje en el brazo derecho de una mujer. Yo le pedí al policía que le levantara la playera y efectivamente él traía el tatuaje. Ahí sabía que yo había capturado al jefe de la organización delictiva. De verdad, todavía al recordarlo me estremece porque fue un choque muy fuerte, no únicamente en lo físico, que era, repito, un hombre muy alto y muy fuerte, sino el choque emocional que yo recibí al enfrentarme al hombre que había secuestrado a mi hijo. Yo no sabía qué hacer en ese momento, ya cuando lo tenía, porque yo le pedía mucho a Dios que me pudiera decir dónde está mi hijo. Y el problema es que uno cree que las demás personas actúan como uno actuaría. Y bueno, yo para empezar no concibo cómo alguien puede robarle a alguien lo más importante que tiene, que es su libertad. Eso es algo preciado en todos los seres humanos, pero menos que alguien pueda privarlo de la vida por dinero. Eso de verdad son valores que la sociedad va perdiendo y yo no los comprendía, no me cabía en la cabeza. Entonces yo me acuerdo que yo le suplicaba que me dijera dónde estaba mi hijo, que yo le prometía que no iba a hacerle nada, ni siquiera iba a poner alguna denuncia, que yo retiraba todos los cargos a cambio de que me dijera dónde estaba Hugo. Desgraciadamente él se ha mantenido en la misma postura y no lo hizo. Después de eso yo empecé a pensar qué podía hacer para poderles arrancar la verdad. Entonces yo fui de nuevo a la policía y me dijeron, señora, su caso para que prospere aquí en la Procuraduría General de la República, que es un órgano federal en México, usted tiene que probar que hay delincuencia organizada. En México la delincuencia organizada es cuando un grupo criminal comete varios delitos, pero por la misma organización y que sean más de 3 personas. Entonces, bueno, de verdad yo lloré en ese instante de impotencia porque dije, si no sé dónde está mi hijo, no sé dónde puedo encontrarlo, ¿cómo quieren que yo les pueda probar algún otro secuestro? Me parecía algo ilógico. Entonces me puse a pensar de qué manera podría yo hacer eso y lo que hice fue poner espectaculares en México, son billboards, en donde yo ponía la cara del jefe de la organización y además ponía un número telefónico para que me pudieran decir si alguien más había sido secuestrado por él, si alguien lo conocía, obtener información. Fue una locura en ese momento en México nunca nadie lo había hecho. En México el secuestro se vive como encerrado hacia la familia, con mucho miedo. Y bueno, era casi una locura ponerte en charola de plata para otros secuestradores y salir y dar la cara. Sin embargo, lo hice. Vencí el miedo, que siempre he tenido miedo, siempre que me entrevistan y me preguntan que si no tengo miedo, siempre contesto lo mismo, sí, sí tengo miedo, pero el miedo no me va a paralizar. El miedo lo he utilizado como impulso para poder salir adelante y para hacer cosas que me puedan llevar a Hugo.
y repito, no pierdo la esperanza de encontrarlo.